Muy bien, estudiemos entonces lo que son las mates financieras y más que todo los fundamentos de mate financiera. Cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan ahí con el sistema, si no miran la pantalla, pues me avisan. Y porque vamos a tener que interrelacionar mucho con ustedes, tal como que si estuviéramos presencial, ¿verdad? Tengan listos ahí sus micrófonos para cuando se les pregunte o ustedes tengan la oportunidad de intervenir en la clase. Esto lo voy a hacer de dos maneras. Voy a trabajar 30 minutos con el tema, mientras otros 30 desarrollamos, pues lógicamente es lo vital que necesitamos tener o el conocimiento. El resto de tiempo pues va en cuestiones de instrucciones de la cátedra y va en función tal vez de resolver algunas preguntas y dudas que ustedes tengan en cada vez que vayamos avanzando. Las ecuaciones y la solución de ecuaciones, precisamente es el tema fundamental de mate financiera. Recordemos que todas las fórmulas que vamos a utilizar son una ecuación, ¿verdad? Monto es igual al capital inicial por 1 más la tasa dividido P, digamos las capitalizaciones, elevado a la NP, digamos si estamos trabajando una fórmula de interés compuesto. Y todo es una ecuación y partimos primero en trabajar las expresiones algebraicas. Voy a pedir un favorcito. Hay algunos que ya conocen mucho de matemática y esto pues lo van a sentir muy débil, muy pequeño. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Por el conocimiento que tienen, entonces van a ver que no debí haber tomado este tema. Pero también reconozco que hay personas que se les olvidó algunas cosas y necesitan recordarlas. También tal vez de verdad no saben. Ya no saben, entonces, o ya no se acuerdan precisamente, porque mate financiera pues se lleva en perito contador y también se lleva hay unas nociones de cálculo que se llevan en bachillerato, pero ya hace algunos añitos que ustedes estuvieron ahí, tienen que recordar. Entonces voy a pedirles el favor, para los que ya dominan este tema, que me tengan paciencia porque hay algunos que todavía no lo dominan. Y entonces a los que dominan, por favor, tenerme un poquito de paciencia. Y a los que no dominan el tema, entonces que traten de activar su mente, su memoria y tratar de ir captando lo que yo voy a decir. Bueno, así será toda la clase, porque hay algunos que de interés simple ya se las saben todas, y de interés compuesto también ya se las saben todas, y algunos de anualidades también. Entonces, bueno, habrá que cumplir con los requerimientos que se requieren nada más. Pero muchos no, y algunos fueron vacunados como les dije el sábado pasado, de matemáticas y fueron vacunados y donde vayan matemáticas les dan ganas de, no sé de qué, pero hay cosas que suceden adentro del ser humano, se les enfría el estómago, se les paralizan los pulmones, algo sucede, ¿verdad? Y entonces trataremos de que eso no suceda y ya van a ver qué experiencia tan maravillosa se van a llevar de este curso. Bueno, hablemos entonces sobre las expresiones algebraicas. ¿A qué le conocemos nosotros como expresiones algebraicas? Cuando hablamos de expresiones algebraicas, estamos diciendo que es la representación numérica de una situación de la vida real, ¿verdad? En este caso, la vida real para mate financiera será la empresa, será el comercio, será el sistema de cálculo en cuestiones de crédito, de préstamo, de la economía propiamente dicha.
Y en eso pues nosotros tenemos la oportunidad de representar numéricamente y con auxilio de las letras, o sea, alfanumérico. Las expresiones algebraicas son expresiones alfanuméricas. Está compuesta por números y letras. Y los números, pues, es lo que ya conocemos, y lo que no conocemos de la vida real lo expresamos a través de letras. Y normalmente se utilizan las últimas o también las primeras, A, B, C o X, Y y Z, ¿verdad? Pero en mate financiera, pues ya tenemos por ahí una I minúscula, una I mayúscula, tenemos por ahí también una M mayúscula, tenemos una M minúscula, tenemos una Y, tenemos una P, tenemos una NP, tenemos una R mayúscula y también tenemos una R minúscula, y así vamos utilizando cada una de las letras que necesitamos para formar nuestra ecuación. Todas esas expresiones algebraicas al final forman una ecuación. Entonces, probablemente el paso más difícil al aprender matemáticas sea el de representar mediante una expresión algebraica las proposiciones gramaticales que involucran números y letras en este caso. Esa es una expresión algebraica, ya sabemos. También cuando ya lo llevamos a la ecuación, pues ya entran en juego las operaciones aritméticas, como es la suma, la resta, la multiplicación, división, el exponente y la raíz cuadrada. Esas 6 operaciones aritméticas vamos a tener que manejarlas bien para no equivocarnos a la hora de despejar una fórmula. Veamos un ejemplo. Vamos a poner ejemplos para poder ir entendiendo el asunto de cómo vamos expresando numéricamente las cosas de la vida real. Por ejemplo, un artículo para el aseo personal se vende a 6 quetzales la pieza. Y aquí tenemos, y X es el número de piezas vendidas. Entonces el ingreso por venta del artículo se va a representar. Veamos que aquí ya estamos utilizando números y letras. Estamos utilizando el 6, es un número entero, y X es una incógnita. Y así le vamos a llamar a todas las expresiones alfabéticas, que va a ser la incógnita. Y una incógnita, bueno, hay expresiones algebraicas que tienen 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas, y la vida puede ponerse un poquito más complicada agregándole incógnitas. En el caso de mate financiera, pues se procurará que solo exista una incógnita, y a esa le vamos a llamar X, Y, Z, A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos números y letras, y ese número y letras vamos a ver cómo se representa en una expresión algebraica. Entonces tenemos ahí 6 por, ¿verdad? Así cuando está entre paréntesis significa que hay una multiplicación por X, donde X pues es un número cualquiera. En este caso es la incógnita, no sabemos qué número puede representar, pero lo que nos está diciendo que puede ser cualquier cantidad que nosotros tengamos ahí. Ok, y cuando yo veo esa expresión algebraica, también tengo que decirles que en este caso debería de haber un símbolo en medio del 6 y el paréntesis que dijera, mire, esa es una multiplicación que tenemos que hacer. Muy bien, pero resulta que no está. Entonces, aquí nosotros les voy a dar las claves para que puedan ser felices con mate financiera. Es necesario tener presente la jerarquía de operaciones. Para hacer las expresiones algebraicas vamos a necesitar o se necesita de signos de agrupación. Entonces, cada signo de agrupación, de hecho, cualquier número que esté, digamos, pegadito a un signo de agrupación significará que es una multiplicación.
un paréntesis, un corchete, una llave, todos esos signos, pues tenemos que aprender la jerarquía de operaciones, es decir, buscar la forma en la que debe de generarse las operaciones aritméticas que hay dentro de una fórmula. No podemos calcular por donde nosotros queramos, decir, está esta suma aquí, la voy a hacer, está esta resta, la voy a hacer. Tenemos que tener bastante cuidado con la jerarquía de operaciones y también los signos. Ahí en el laboratorio que les dejé, habían unos que tendrían que ser negativos, algunos me lo pusieron en positivo, por lo tanto, ustedes saben que ahí está mal. Entonces aquí tenemos 6x. Quiere decir que yo voy a multiplicar el 6 por la cantidad que me dé el valor de x. Entonces, suponiendo que vendemos 200 piezas, entonces la expresión algebraica se sustituye la x por la cantidad de 200. Y entonces ya puedo obtener un valor de resultado de la expresión algebraica. 6 por 200 me da 1200. Aquí pues terminó todo. Ya encontramos la respuesta. Todo lo que nosotros proponemos en una expresión algebraica necesariamente necesita una respuesta. En este caso hay una incógnita y se debe de buscar. Y si no hay ventas, entonces no hay ingresos. Entonces hacemos lo mismo. 6 por 0 igual a 0. O sea, no se obtuvo ningún ingreso. Entonces, como ven, X puede tomar cualquier cantidad que se dé. Ahora, vamos un poquito más adelante. Agreguémosle un poquito de más sabor a nuestra expresión algebraica. En el caso que representa X debe ser un número entero y más aún debe ser un positivo. Por otro lado, si asumimos que el costo fijo de producción de un artículo es de 4,000 por semana y luego a esto le agregamos el costo variable, que el costo variable puede representarse de esta manera con esta expresión algebraica, va a ser determinada por 500 por X también es, dependiendo la cantidad, elevado al cuadrado, más 2000X. Entonces aquí a esta expresión algebraica ya le estamos agregando otras expresiones, por ejemplo, los 4,000 de costo fijo, más los 500X al cuadrado más 2000X, que es el costo variable. Entonces, por eso es que está expresado en X, porque no sabemos cuánto se va a producir o cuánto se va a vender. De tal manera que la X sigue siendo la incógnita. Depende del resultado que tengamos al final del día o al final de la semana, en este caso, entonces tendrá su valor X. Ok, entonces ahí pues tenemos qué es, cómo se puede manifestar o revelar una expresión algebraica y cómo lo podemos lograr. Entonces, donde X es el volumen de producción. Así pues, el costo total en miles de quetzales por semana. Entonces, aquí ya aparece que necesitamos encontrar un costo total. Y luego aparece un simbolito que es tan maravilloso que se llama igualdad. Y cuando hay la unión de dos términos a los lados del símbolo igualdad, entonces se convierte en una ecuación. Necesitamos dos términos para poder hacer una igualdad. En este caso, costo total va a ser igual a 4,000 fijos más 500X al cuadrado más 2,000X. Y aquí nosotros tenemos la facultad, tenemos que buscar la habilidad de determinar qué valor tiene X. Ese será de aquí hasta noviembre nuestra búsqueda, lo que estaremos haciendo siempre.
tratando de encontrar el valor de la incógnita. Eso es todo. Tenemos que aprender realmente a escoger, a saber delimitar, saber controlar qué fórmula es la que me puede apoyar. Recordemos que mate financiera es una herramienta y esa herramienta se utiliza para la toma de decisiones. Ok. Entonces aquí tenemos la primera. ¿Cómo vamos por ahí? A ver si me están siguiendo. ¿Sí o no? A ver, Luis. Sí, licenciado. Mire, disculpe, fíjese que en la parte en la cual me perdí fue esto, de 500x al cuadrado más 2000x. ¿Esos datos de dónde los sacó? Disculpe, ahí sí me perdí un poquito. Sí, era para agregarle un componente más a la expresión algebraica. Nos quedamos en 6x, ¿no? Pero ese era el ejercicio, el ejemplo para ver qué valor podría tener x. Luego el siguiente ya es de costos. Es otro ejemplo, que tal vez ahí fue donde no les avisé de que era otro ejemplo. Entonces, Licenciado, sí. eso también se mira en economía, ¿va? Porque por eso me recuerdo yo cuando son costos fijos más costos variables, fue que unió la ecuación ahí para que usted hiciera su costo total. Ah, por O, supuesto. ¿verdad? Sí, se mira en economía y también lo van a ver en contabilidad de costos. Es solo un ejemplo para ver cómo se trabajan las expresiones algebraicas y cómo se llega a una ecuación. Ok, seguimos entonces. Vamos entonces a trabajar lo que es la definición de una ecuación. Bueno, de una expresión algebraica es el resultado de combinar números y letras relacionándolos mediante las operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división, de exponenciación y de raíz. Aquí me hace falta la raíz. Entonces, necesitamos, si ustedes saben sumar, si saben restar, si saben multiplicar, si saben dividir, si saben encontrar o la exponenciación o pueden raíz cuadrada o por raíz x, perdón, raíz n, entonces con estas 6 operaciones matemáticas que tenemos, entonces con esta ya la hicimos, ¿verdad? Ya hicimos, ¿verdad? Aquí tenemos que agregarle, si sabemos la jerarquía de operaciones, qué operación se hace primero, y qué segundo, y qué tercero, y qué cuarto, etcétera. Digamos, si sabemos hacer la jerarquía de operaciones, si sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir y exponenciales y raíces o radicales, entonces pues ya lo logramos, ¿verdad? Y esa es una de las ventajas. Quienes no reciben esta clase próximamente se sentirán perdidos porque habrán algunos principios que vamos a tener que ponerlos en juego. Bueno, entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Veamos algunos ejemplos de expresiones algebraicas que tienen que ver con mate financiera. La primera es 3x al cuadrado menos 2n. Ahí es una ecuación, o perdón, una expresión algebraica que tiene dos incógnitas y que no es lineal, ¿verdad? Porque es una ecuación de exponente 2. Entonces no es lineal. ¿Qué pasará cuando ya nos tengamos que dedicar a resolver las ecuaciones? Pues tenemos que ir primero buscando la manera de tener una expresión algebraica o una ecuación que se compone de varias expresiones algebraicas que lleguen a ser lineales, ¿verdad? O sea, que tengan exponente 0 o exponente 1, mejor dicho, porque el exponente 1 no se utiliza. Exponente 0 no hay, no se puede hacer nada cuando es exponente 0. Entonces aquí tenemos una de segundo grado, no es de primer grado, que es lo que andamos buscando. La B es, esta sí es de primer grado,
5 menos x por 10 más 3x. Y aquí hay una incógnita y es de primer grado. Estas son las ecuaciones que nosotros tenemos que, si nos dan una ecuación de grado doceavo, es decir, exponente 12, tenemos que buscar la manera de llevarla a exponente 1, es decir, a una ecuación o una expresión algebraica lineal. Este será uno de los objetivos que nosotros tenemos. Para poder llegar a la respuesta, yo tengo que volver mi ecuación lineal hasta que todos estén en exponente 1. La siguiente expresión algebraica, 10x más 4.2. Entonces ahí el que ya conoce bien ya sabe qué valor tiene x. Entonces ahí solo hay una incógnita y también está lineal, es decir, su exponente es 1. Tenemos una raíz. Aquí es raíz cuadrada, pero puede haber raíz n. Es decir, buscar la raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz doceava, y así sucesivamente de esta expresión. Entonces aquí solo nos quedamos en que es una raíz cuadrada y la expresión es 1 más i partido 6 y raíz cuadrada de 1 más i partido 6. Luego tenemos la e y f. La e, pues, es una expresión algebraica de grado 3. ¿Por qué? Porque resulta que su exponente es 3. El objetivo aquí, cuando tenemos una expresión algebraica de esta naturaleza, hay que volverla en una expresión lineal, en una ecuación lineal. Entonces, tenemos que buscar que cada uno de los términos que aparecen dentro del paréntesis esté expresado en exponente 1. Porque aquí todos, el 1 está elevado a la 3, el 1 partido 12 está elevado a la 3. Entonces tenemos que buscar que estén a la 1. Y finalmente, pues una expresión algebraica de capital más por intereses por el tiempo. Ok, aquí pues también hay que conocer algunas cosas anteriormente cuando nos encontramos con una expresión algebraica acá. Aquí quisiera que me ayudara alguien de ustedes. ¿Qué operaciones hay que hacer en esta F? Yo creo que ahí se multiplicaría el capital por el interés, por el tiempo, y el resultado se le suma el capital, ¿no? Sí, entonces sí, pero ¿cómo fue que encontraste que aquí es una multiplicación? Porque si no tiene, bueno, algo que he aprendido de mate es que si no tiene ningún símbolo y están a la par ambas incógnitas es porque indica multiplicación. Ah, muy bien. Entonces sí necesitamos algo de lo que ya hemos aprendido antes, ¿verdad? Que en este caso, pues yo me pasaría rápido y no haría mención de ello. Pero todo ello, esto que hemos aprendido atrás, lo tengo que poner en juego aquí porque en ningún momento ahí dice, miren, si están a la par, están juntitos, haga multiplicación. Eso, pues, se supone que lo tenemos que traer desde mucho, mucho atrás. Y luego, pues, aparece esta otra, la G, ¿verdad? Y aquí, pues, también necesito que me ayude alguien que conozca algo de jerarquía de operaciones. Porque la pregunta aquí sería, ¿qué operación, qué es lo primero que tengo que resolver en una ecuación, en una expresión algebraica como la que tienen enfrente? Alguien por ahí que se anime. Buenas tardes, Lick. Recuerdo que en este caso, en la regla de cadena, pues sí va dependiendo justamente de las jerarquías, pero lo primero que se ve ahí, por ejemplo, podríamos superar las potencias o ya sea la división. Muy bien, podemos hacer, bueno, no, la única que hay que hacer primero es las potencias.
¿Por qué decías la división? Lick, disculpe, pero ahí no tendría que ir primero a resolver lo que está entre el paréntesis y luego iríamos a las potencias. Por ejemplo, no podríamos porque NP menos 1 por 1 más I partido P elevado a la NP, no podemos hacer esa multiplicación. No, yo decía solo la división de entre IP, luego más 1. Y Ah, luego ya bueno. se eleva la potencia. Bueno, se multiplica lo que está en la potencia y luego ya se eleva el resultado que de ahí. Ah, excelente, está bien tu razonamiento. Eso es excelente. Sí se puede trabajar también así, siempre cuidando de no hacer operaciones que no estén dentro del paréntesis, ¿verdad? Ok, pues muy bien, la participación es excelente y realmente pues así es como tenemos que trabajar. Entonces, aquí estoy presentando las bases para poder trabajar nuestras fórmulas cuando ya estemos ahí a fuego lento o a fuego más rápido, ¿verdad? Y que podamos, esto que lo estamos viendo en frío ahorita, pues pueda generarse dentro de nuestra mente y tener esa capacidad de recordarnos después, ¿verdad? Porque, digamos, en ecuaciones hay cosas que ya están dadas y que ya sabemos cómo puede ser, por ejemplo, una ecuación cuadrática, cuál es la forma lineal, ya está dada. Entonces, ahí, pues lógicamente tenemos que recordarla. Bien, entonces vamos caminando. Ecuaciones, entonces. ¿Qué es una ecuación? Pues aquí digamos, en todas estas expresiones algebraicas, lo que hace que un grupo de expresiones algebraicas se convierta en una ecuación es un símbolo, el símbolo de igualdad. Ese símbolo de las dos líneas juntas, paralelas, eso se llama igualdad y eso es lo que hace una ecuación. La ecuación es el resultado de igualar dos expresiones algebraicas que se llaman lados o miembros de la ecuación. Entonces, aquí es donde ya aparece la ecuación. Ese símbolo de igual, ese se tiene que mantener en todas las fórmulas de matemática financiera. Ese símbolo se va a mantener y esa igualdad se tiene que dar. Conforme vamos buscando el resultado de la incógnita, digamos, para cuando ya trabajemos el desarrollo de la respuesta, pues el objetivo es lograr que la incógnita quede sola de un lado o de un miembro de la ecuación. Ese es el objetivo. Digamos, aunque no quiera quedar sola, pero ese es el objetivo como nosotros vamos a resolver cualquier ecuación en matemática financiera o cualquier fórmula que aparezca. Todas las fórmulas que hay en matemática financiera son una ecuación. Por esa razón les digo que aquí vamos a ir viendo cómo se derivan algunas fórmulas, porque a veces ustedes saben que hay cosas que no se pueden operar dentro de una expresión algebraica y necesitamos, por ejemplo, eliminar ¿qué les digo? Un exponente, eliminar una raíz, eliminar una fracción, por ejemplo, que esté dentro de de una expresión algebraica, exista una fracción, pues esa fracción nos hace la vida más complicada, entonces hay que eliminarla de ahí. Entonces ya veremos cómo lo vamos a hacer. Veamos algunos ejemplos de ecuaciones que son más o menos las que vamos a enfrentarnos en todos estos 5 meses que tenemos. La A, que es x al cuadrado menos 1, va a ser igual a x menos 1 por x más 1. Entonces ahí el grado es 2. El objetivo es buscar que quede en grado 1 cuando ya vamos a hacer la resolución. Pero esta es una ecuación. ¿Qué es lo que hace una ecuación? El signo igual que ustedes ven acá. Y así la siguiente, por ejemplo, veamos, es otra ecuación y aquí hay una fracción.
3x más 2/3 va a ser igual a x. Entonces aquí el grado pues es lineal, o sea, es el primer grado. Y pues tenemos ahí, tal vez la dificultad va a ser el 2/3. Bueno, pero de todas maneras, ya una vez tengamos la metodología para resolver esa ecuación, pues va a ser muy sencillo lograrlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que para poder eliminar ese 2/3 que está ahí, pues habrá que pasar uno de los valores hacia el otro término. Y aquí viene la ley de signos. Y hay que tener cuidado el traslado de un término al otro término en la igualdad. Tenemos que buscar que siempre que hagamos una ecuación equivalente, mantenga la misma igualdad original. Entonces, todas las ecuaciones que vamos a necesitar elaborar para encontrar el valor de x tendrán que ser equivalentes. No tiene que perder en ningún momento la igualdad. Cualquier, digamos, si el 2/3 me está haciendo problema ahí y yo lo quiero eliminar de ahí y pasarlo al otro lado, pues lógicamente no voy a hacer mucho, pero voy a ver qué signo tiene, que dice que es signo más, pues lo traslado al otro lado y sería menos 2/3 en el otro término. Ok, ¿qué más? Ejemplos de ecuaciones, ¿no? X más 3 va a ser igual a x elevado a la 3 menos 2. Entonces ahí es una ecuación de grado 3 y con una incógnita, y esa igualdad tiene que mantenerse si yo comienzo a operar para encontrar el valor de la x. La D es una ecuación interés igual al capital por la tasa por el tiempo. Entonces esa igualdad debe de mantenerse. El valor I mayúscula con la multiplicación que tiene de la C por la E y por la N. Y es una ecuación lineal. El E, x elevado a la 3 menos 2x igual a 0. Entonces ahí es una expresión, es una ecuación en grado 3. Luego la F, pues M es igual a capital por 1 más tasa por N, que es tiempo. Pues ahí tenemos la fórmula de el monto en interés simple. Luego tenemos G, una raíz cúbica de 1 más I igual a 3.52. Esta es una operación que se tiene que hacer en interés compuesto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos trimestrales, es decir, el 3 quiere decir, cuatrimestrales. No, es cuatrimestrales porque el año tiene 3 cuatrimestres. Y luego la H, que es A igual a BH o B por H partido 2. Muy bien, entonces ahí tenemos unos cuantos ejemplos de una ecuación. Yo sé que ustedes ya la conocen, pero les pedí que me tengan misericordia para trabajar con los que no se recuerdan mucho esta parte. Ahora vamos a hablar sobre la solución de ecuaciones. ¿Cómo se solucionan las ecuaciones? Bueno, aquí el ingeniero Chávez enseñó varias formas de hacerlo. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones? Va a depender del grado de la ecuación y cómo se resuelve una ecuación cuadrática, cómo se resuelve una ecuación geométrica, etcétera, ¿verdad? Cada una de ellas tiene su razón de ser. Pero aquí vamos a trabajar cómo se resuelven las ecuaciones con una incógnita y que tiene un grado 1, ¿verdad? Que son lineales. Resolver una ecuación es encontrar el valor o los valores de una incógnita que hacen que la igualdad sea verdadera. Este es el propósito entonces de las fórmulas de de mate financiera. Porque estamos ante una incógnita y esa incógnita hay que buscarle su valor a manera que la ecuación sea verdadera. Tales valores
forman la solución de la ecuación. Entonces aquí, para resolver la ecuación, nosotros necesitamos conocer algunas propiedades. Primero vamos con la propiedad aditiva, es decir, se suma o se resta cualquier número a los dos miembros de la ecuación. Yo no puedo sumarle un valor a un miembro porque resulta que ya pierde la igualdad. Y yo tengo que buscar que la igualdad persista. Entonces lo normal, una propiedad aditiva es que si yo le voy a sumar un valor a un término, pues también le tengo que sumar el mismo valor al otro término, para que mantengan la igualdad. Ya sea le sumo o le resto. Esa es propiedad aditiva. La propiedad multiplicativa aquí, si se multiplican los dos lados por cualquier número que no sea cero, es decir, tiene que afectar a las dos expresiones algebraicas si existe solo dos, porque una ecuación puede tener n expresiones algebraicas, así como quieran complicar la resolución de ese problema. Y la tercera, que es la propiedad de reemplazar una por otra, ¿verdad? Que es el principio de sustitución. Cualquier parte de la ecuación se reemplaza por otra que ustedes sepan, que conozcan. Tienen que ser, vamos a ver, viene alguien más por ahí. Ok. Entonces aquí tienen las maneras como podemos resolver las ecuaciones de primer grado. Es bastante sencillo, solo que tenemos que tener cuidado de no perder la igualdad. Ese es el objetivo, no perder la igualdad. Entonces note que la segunda se deriva la propiedad de elevar a la misma potencia o sacar la misma raíz a los dos lados de la ecuación. Es decir, la geométrica, ¿verdad? La que es multiplicación y división. Se dice que al aplicar cuando menos una de estas propiedades en cualquier ecuación, se obtendrá otra que le es equivalente. Entonces a esta se le conoce como una ecuación equivalente. Muy bien, Nincy Ordóñez, puedes anotar ahí bueno, ya con este chat ya tomamos tu asistencia. Gracias, muy amable, Lick. Bueno, sigamos entonces trabajando nuestra solución de ecuaciones. Bueno, solamente para recordar, para que no tengan duda ahí qué clase de ecuaciones habrán, pues entonces les tengo por acá la taxonomía, es decir, la clasificación de las ecuaciones de acuerdo con su forma y las incógnitas que presentan. Las ecuaciones pueden ser lineales, como es las que estamos platicando, pueden ser cuadráticas, pueden ser cúbicas, pueden ser ecuaciones exponenciales, pueden ser logarítmicas, etcétera. Ahí hay una diversidad de nombres o clasificación de las ecuaciones. Pero nosotros nos vamos a dedicar a las lineales, y más que todo no va a ser difícil porque es una incógnita y la lograremos que esté en el grado número 1. Entonces, ese será nuestro trabajo. Entonces, la definición de las ecuaciones lineales con una variable x tienen la forma ax más b igual a 0, donde a no es 0. Ese es, digamos, el modelo de ecuación que vamos a trabajar de aquí en adelante hasta el mes de noviembre, cuando sea el examen final. Y aquí pues vamos a empezar ya a trabajar y a poner en práctica la teoría que hasta este momento hemos hablado de la resolución de ecuaciones. Voy a pedirles que pues, vayamos a trabajar estas cinco ecuaciones que están acá. Les voy a decir algo antes de empezar a trabajarlas. Las vamos a hacer juntas, no tengan pena. Ya ustedes ya trabajarán en su casa la resolución del trabajo.
Entonces tenemos que la A, por ejemplo, y les decía, estas son la representación de todas las fórmulas que ustedes van a ver, no solamente en Mate Financiera 1, sino que en Mate Financiera 2. Por supuesto, aquí me hace falta la más grande, la más enorme fórmula. Es una fórmula que se utiliza para hacer un cálculo de la renta variable. Renta variable que crece o decrece de manera aritmética. Es decir, esto es ya cuando estemos trabajando las anualidades. Pues en Mate Financiera 1 solo vamos a ver anualidades de renta fija. Y en Mate Financiera 2 se iniciará con anualidades de renta variable. Y entonces ahí es donde yo les digo que hay una fórmula, digamos es la fórmula más grande que yo conozco para poder trabajar con anualidades de renta variable. Pero mientras tanto, estas 5 que tienen al frente A, B, C, D, E son las representaciones de todo lo que tenemos que trabajar en este semestre o digamos en este curso. El primero es resolver qué valor tiene X cuando en la ecuación es 3X más 5 igual a 8 menos X. ¿Verdad? Ya algunos ya van terminando todos, qué bueno, pero hay algunos que todavía no se han animado a realizarlas. La B, X más 2/3 igual a 5 menos X dividido 2. La C, 1 más I partido 4 elevado a la 12 igual a 1.25. Y D es 3.750 es igual a 4.175 por 1 menos 3 D minúscula. Y la E, una raíz de cuarta de 3 menos X igual a 1.28832. Ok, aquí ustedes tienen entonces la representación de todas las que ustedes van a poder ver en Mate Financiera 1. Voy a detener